días a todos. Como saben, y a diario mantenemos la reunión del Comité de Contingencia, en el cual, además de los cuerpos y fuerzas de seguridad, también Protección Civil, me acompañan los concejales, que dentro de las áreas que directamente más trabajan y mayores esfuerzos tienen que hacer, y sobre todo en la adopción de nuevas medidas tienen que llevarse a cabo, que es el concejal del área de seguridad y también, por supuesto, el concejal del área de sanidad, analizando esos datos que a diario pues se nos pasan por parte de la propia consejería, porque somos muy conscientes que aun cuando hay 2 días especiales, ¿no?, que los lunes, que es cuando se actualizan datos, y los jueves, y a partir de que se publican los martes, pues la toma de decisiones miércoles y sábado, también desde el propio ayuntamiento queremos que algunas de esas medidas incluso se puedan adoptar de manera inmediata. La ciudad de Marbella, aunque ya lo anunciamos en los últimos días y venimos viendo cómo semana tras semana y a partir de la última semana de diciembre ha habido una subida exponencial en vertical, pasando y multiplicando por 10, más de 10, el número de contagios que teníamos en nuestra ciudad. Es cierto que, como les decía, eso ha hecho que muchas de esas medidas se tengan que implementar, porque estamos en una circunstancia, en una situación con una tercera ola, bueno, que ya están viendo lo que está ocurriendo en toda nuestra provincia a nivel autonómico y también a nivel nacional, que preocupa y que hace que esas medidas puedan tomarse lo antes posible y que puedan tener el mayor y el mejor resultado posible en el más corto espacio de tiempo. Ahora mismo acabo de hablar con la responsable epidemiológica del Distrito Sanitario Costa del Sol, en el cual la situación actual de Marbella y esa incidencia acumulada en los últimos 14 días asciende a 984 casos. Estamos hablando de una cifra realmente alarmante, es unas cifras que, como les digo, pues suponen que por parte de la ciudad de Marbella, al igual que ya hicimos el pasado miércoles, mantengamos las medidas restrictivas que se habían llevado a cabo. En primer lugar, decirles que, aun cuando esta cifra es superior a las de días anteriores, al no superar esos 1.000 contagios y al no estar publicados otras medidas adicionales para la ciudad de Marbella, mantenemos las mismas medidas que ya se llevaron a cabo y se adoptaron el pasado miércoles, este miércoles. Por lo tanto, la ciudad de Marbella tiene un cierre perimetral, pero se mantiene abierta su actividad dentro del ámbito comercial y dentro del ámbito de la hostelería. Es cierto que por parte de la ciudad, incluso más allá de lo que se podía exigir en esa incidencia acumulada superior a los 500 contagios, que es en las circunstancias que estábamos a mitad de semana, es cierto que la ciudad de Marbella, el Ayuntamiento de Marbella, adoptó una serie, como les digo, de medidas adicionales precisamente para evitar en algunos puntos y en algunas circunstancias que sabemos que hay una mayor sobreexposición, pudiéramos evitar mayor número de contagios. Decirles que esto supone que las personas que tienen que guardar cuarentena, evidentemente, se hayan multiplicado. Y desde aquí vuelvo a hacer un llamamiento a esa responsabilidad. Las personas que por cualquier motivo tengan o les hayan recomendado confinamiento domiciliario precisamente para prevenir contagios, desde aquí les vuelvo a pedir que lo sigan, que lo hagan. El Ayuntamiento ha triplicado el número de efectivos que hacen ese seguimiento, pero de nada sirve que haya una unidad importante por parte de Policía Local para hacer ese seguimiento si por parte de ustedes, que son directamente los que tienen que asumir esa responsabilidad a nivel personal, familiar y colectiva, no siguen esas recomendaciones. O sea, decirles que en Marbella, que es cierto que se están haciendo aproximadamente y en torno a 1 millar de test diagnósticos diarios. Estamos hablando, y hablaba con la directora del Distrito Sanitario y dentro del ámbito epidemiológico, solamente el ámbito público está haciendo más de 100 test diarios PCR, sin contar los que se hacen dentro del ámbito del hospital, el Hospital Costa del Sol, más de 500 diarios de test de antígenos y también de anticuerpos, sumándole a los que hemos hecho un conteo
por encima de muchas tanto de los 3 hospitales. Estamos hablando del Hospital Quirón, de la Clínica Ochoa, helicópteros sanitarios, más los múltiples laboratorios que también hacen este tipo de pruebas en nuestra localidad. Estamos hablando de más de 1000 test diarios, precisamente test diagnósticos, para que se pueda controlar y contener esta expansión del virus, contando con la colaboración, evidentemente, de todos ustedes y, como me decía la propia directora del centro del distrito sanitario, sin tener en cuenta los que actualmente se le están haciendo a muchos menores en centros educativos, precisamente también para parar esa ola de contagios que se ha detectado en todos los centros educativos dentro del ámbito nacional. Por parte del Ayuntamiento seguimos manteniendo, y en este caso con un refuerzo para este fin de semana, todo lo que es la desinfección y la higienización, tanto de los centros públicos como de los centros educativos, nuestras residencias de mayores y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el transporte o el ámbito de los viarios públicos. Hay que recordar que están cerrados los parques infantiles y todos los elementos biosaludables. Hay que recordar que están cerradas las instalaciones deportivas municipales. Cerramos también, aunque no era preceptivo, entendíamos que precisamente por prevención, todas las actividades de arte y cultura no regladas. Estamos hablando que todos los talleres de arte y cultura se han suspendido. También todos los talleres que dentro del ámbito de juventud estaban planificados se han suspendido. Suspendemos también toda la programación en el teatro. En el ámbito de los parques adelantamos el horario de cierre y, por lo tanto, a partir de las 8 de la tarde están cerrados nuestros parques. Por supuesto, cerradas las barbacoas. El recordar que no puede haber una concentración superior a las 4 personas, que, por supuesto, aquellas personas que salgan a pasear a los parques tienen que llevar en todo momento la mascarilla y hacer uso de esa distancia de seguridad, y decir que mantenemos la disminución en cuanto a aforo de transporte público, si bien hacemos una recomendación para evitar desplazamientos que no sean indispensables o que no sean necesarios. Creo que en un momento determinado el evitar mayores concentraciones a nivel de ciudadanos en un punto determinado, aun cuando esté permitido y aun cuando se considere seguro por parte de la autoridad sanitaria, creemos que es también una medida de prevención que apoya lo que ya se está haciendo dentro del ámbito municipal. Por supuesto, la actividad municipal, incluido el pleno, pasa a ser telemático, lo mismo que estas convocatorias de prensa. Yo creo que los primeros que tenemos que dar ejemplo somos precisamente los servidores públicos, y en este caso, pues como les decía, y habiéndolo hablado con la propia Secretaría del Ayuntamiento la próxima semana, nuestro pleno volverá a ser telemático. Yo creo que hay una recomendación. Es cierto que por parte del Gobierno y por parte de la reunión que se mantuvo entre el Ministerio y las diferentes consejerías de las diferentes comunidades autónomas, saben que no se autorizó y que, por tanto, no se ha habilitado ninguna herramienta legal que permita un confinamiento domiciliario, ni tan siquiera un adelanto en el toque de queda, pero también es cierto que, ya que hay una parte de nuestro sector productivo, y me estoy refiriendo fundamentalmente a la hostelería, me estoy refiriendo fundamentalmente al comercio, a ese sector que tanto está sufriendo precisamente en esta pandemia, que tiene que cerrar a las 6, yo creo que en solidaridad fundamentalmente con ellos, esa petición que hacía y esa recomendación que en este caso hacía el consejero de Salud, recomendando que todo el mundo estuviera en su domicilio a las 8 de la tarde y que tan solo aquellos que de manera que no pudieran por alguna razón estar hasta las 10 de la noche en ese domicilio, que se mantuviera el confinamiento voluntario a partir de las 8 de la tarde, ya que todo está cerrado, esa actividad económica está cerrada a partir de las 6. Yo desde aquí también y en Marbella hago esa petición y esa recomendación. Ayer precisamente, y en este caso a nivel de la Iglesia, se hacía un llamamiento y hacían una extensiva a toda la población de la suspensión de algunas de las misas, que el horario de fin de semana se hacía a las 8 de la tarde, anulándola precisamente para sumarse a esa recomendación de que la gente estuviera en su casa a partir de las 8 de la tarde. Yo desde aquí, como bien decía ayer el consejero, él estaba en su casa a las 8 de la tarde, nosotros también. Y yo espero que sean muchísimas las personas de Marbella que entiendan que estamos en un momento muy difícil, en un momento muy complicado, que probablemente, además, algunas de estas medidas no le veamos
el efecto beneficioso, el efecto positivo, hasta bien pasado 2 o 3 semanas. Pero si no los tomamos, difícilmente vamos a poder salvar, primero, muchas vidas, podemos salvar muchas situaciones de efectos muy negativos. En cuanto hay alguien que tiene el virus, es muy difícil saber cuál va a ser la evolución del mismo, y creo que entre todos tenemos que concienciarnos de lo que está ocurriendo. O sea, estamos prácticamente, bueno, saben que hemos tenido, concretamente además, a final del mes de diciembre, focos muy importantes, con unos picos muy importantes en un entorno muy próximo, y por lo tanto sabíamos que llegaría la situación que actualmente y desgraciadamente tenemos en Marbella. Estamos hablando de 984 contagios en esa incidencia acumulada, y por lo tanto creo que las medidas que nosotros adoptamos y la petición que hacemos y la recomendación para que dentro de título individual y de manera voluntaria se asuma ese estar en los domicilios a partir de las 8 de la tarde es un pequeño esfuerzo que en cualquier caso, y si no se hace ahora, tendremos que tomar y con medidas más drásticas. Como les decía, y para hacerlo y decirlo de manera clara, este fin de semana, desde hoy hasta el próximo miércoles, madrugadas martes-miércoles, que se puedan adoptar otras medidas dependiendo de cómo evolucionen, desde hoy hasta que salga publicado, estamos hablando de estos próximos 5 días, la ciudad mantendrá exactamente el mismo nivel. Tendremos cerrada perimetralmente la ciudad, solamente podrán entrar y salir de Marbella aquellos que tengan una justificación, pero se sigue abierto y mantenemos el mismo nivel de actividad que se ha venido llevando en estos últimos días, en estas últimas fechas. Incluso aunque se incremente el número de personas, hasta que no haya una publicación especial, no se adoptarán otra serie de medidas, más allá de los que de manera, en este caso, obligatoria se han adoptado por parte del Ayuntamiento, y los que de manera voluntaria, como es ese confinamiento en los domicilios a partir de las 8 de la tarde, hago como recomendación. Yo también soy médico, además de alcaldesa, y creo que en este caso son medidas que van directamente para apoyar y preservar la salud colectiva, y creo que nos lo tenemos que tomar muy en serio. Por parte de Protección Civil ya se han determinado para este fin de semana 8 equipos que van a estar trabajando fundamentalmente en informar el uso de mascarillas y en la prevención que se tiene que llevar en las zonas libres, en paseos marítimos, y sobre todo recordando la importancia que tiene de que entre todos asumamos esas recomendaciones y esa necesidad. La policía local hará el refuerzo tanto en el casco urbano como en ese control de aforo que se debe de llevar a cabo, en esos controles de botellón, que vuelvo a insistir la importancia que tiene de que nadie se salte ninguna norma. Creo que más que nunca tenemos que asumir que incluso estando prohibido, como están de manera permanente, el tema de los botellones, ahora más que nunca se deben de evitar conductas de este tipo, y, por supuesto, el control en cuanto a establecimientos y en cuanto a aforo permitido de los mismos. Se seguirán haciendo los seguimientos por parte de las personas que tienen que guardar la cuarentena, pero más allá de que sea la propia policía la que les haga una recomendación, les llame o les obligue a llevarla a cabo, que sean ustedes los que asuman en el momento en los que estamos, el futuro que nos estamos jugando, la situación presente tan dramática que están viviendo a nivel familiar aquellas personas contagiadas, y a nivel económico aquellos que no sabemos si van a poder soportar un nuevo paso en esta escalada de contagios, y esperar que entre todos, y yo durante el fin de semana y por supuesto el resto de los días mantendré el nivel permanente y ese comité de contingencia, nos reuniremos tanto sábado como domingo para poder evaluar cuáles son los datos que nos llegan por parte del ámbito hospitalario y también del ámbito de la propia consejería y de la delegación territorial, y esperar que aun cuando desgraciadamente y presumiblemente pues podamos seguir en los próximos días teniendo un repunte en cuanto a casos, esperar que podamos cuanto antes frenar esta escalada de contagios, y que eso suponga el bienestar de todos hasta que llegue un nivel de vacunación suficiente, alentar a todos los que se le permite y los que están incluidos en ese grupo de riesgo que asuman la importancia que tiene en un momento determinado la vacunación para parar esta ola de contagios, y a aquellos que en un momento determinado pues pueden hacerlo y pueden frenarlo con su comportamiento dentro del ámbito personal, que no lo duden. Nos jugamos mucho y entre todos tenemos que ser capaces de lograrlo. Así que muchísimas gracias.